Y aquí con Pedro Alonso, miren, siempre un cierre de año, y más uno como este, trae mucho que analizar, mucho que ver de lo sucedido y de lo por suceder en el ámbito financiero, económico, etcétera, en la vida, ¿no? Y aquí Pedro Alonso nos tiene algunos análisis sobre ello. Tocayito. Buen día a todos. Como siempre, bienvenido. Bueno, aquí el dato del viernes pasado de empleo de Estados Unidos, crecieron 211,000 empleos en octubre, pues tiene varias facetas. Uno, que regresa a, digamos, de manera más o menos consistente a los niveles arriba de 200,000 empleos, ¿no? El promedio de este año han sido, creo que 210,000 al mes, una cosa, en promedio, ¿no? Creo que otro ángulo importante pues, es que reitera o valida de alguna suerte la percepción de que la economía estadounidense está recuperándose o está en una recuperación franca y que puede continuar. La otra es que también allana el camino para la decisión de la FED de la próxima semana de elevar la tasa de interés. Esta decisión o situación, pues algo que hemos venido, pues yo diría que asimilando paulatinamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que a estas alturas del partido nadie puede decir que será sorprendido, ¿no? Que diga, yo no sabía. Desde luego que va a haber muchos que no se han enterado, tampoco se van a enterar. Eso no quiere decir que no les vaya a afectar, o sea, decisiones de este tipo o condiciones de este tipo, pues nos van a afectar a todos, no tiene remedio. Yo creo que ya de sobra sabemos que muchas de las cosas que pasan en otros espacios de este planeta, pues por lejos que estén, y este no está tan lejos, por cierto, pues nos afectan, ¿no? Antes parecía imposible, pero ahora es cotidiano, es la realidad de hoy, ¿no? Desde luego, pues los mercados se ponen nerviosos por esto, pero insisto, creo que es más una cuestión de la naturaleza del mercado. Los mercados siempre están nerviosos, por alguna razón encontramos un pretexto para ponernos nerviosos. No solo son las tasas de interés, pues digo, evidentemente, por ejemplo, son los tipos de cambio, ¿no? La semana pasada, de un día a otro, el dólar se apreció 3%, pero al día siguiente se depreció 3%, ¿no? En los mercados internacionales. Esto derivó de una decisión del Banco Central Europeo que mucha gente dijo, yo leí en varias publicaciones que decían, y comentando con colegas, que la decisión que había tomado el Banco Central Europeo al no aumentar el monto de sus estímulos monetarios, que son 60,000 millones de euros al mes, que no es poca cosa, había decepcionado al mercado, ¿no? Entonces yo siempre, bueno, no sé si siempre, pero desde hace mucho tiempo pienso que las decisiones que toman los bancos centrales no es para poner contento al mercado, o sea, no se trata de darle gusto al mercado, sino se meten en un círculo vicioso terrible. El mercado es como un adicto, ¿no? A las drogas. Para que sienta lo mismo, cada vez le tienes que dar un poco más de dosis. Entonces, bueno, pues si los bancos centrales, cada vez que los mercados se ponen nerviosos y que dicen hay que bajar la tasa, o hay que subir la tasa, o hay que defender el tipo de cambio, o lo que sea, pues si lo hacen, es actuar en consecuencia, y entonces pues nunca acaba. El Banco Central Europeo decidió no aumentar este estímulo, hacer algunas modificaciones digamos, en el paquete general, pero al final del camino creo que hizo lo que tenía que hacer, y lo que yo pienso de esto es que lo hace porque percibe que en el futuro pueden haber todavía presiones, por ejemplo, sobre la inflación. Ustedes saben que en Europa la inflación prácticamente no existe, y no existe desde hace un par de años, lo cual es pues, muy preocupante, porque al fin y al cabo está apuntando hacia un esquema deflacionario, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sí son palabras mayores en esto de la economía. Es un riesgo que no se quieren jugar. Y la economía pues ha empezado a crecer, pero de todas maneras a tasas muy modestas, o sea, 1,5%, digamos, es la expectativa para este año. Y para el año que viene, pues a lo mejor es 1,7, y para el que sigue a lo mejor es 1,9. Europa se mueve a esa velocidad. Entonces, sabiendo eso, pues me parece que el Banco Central Europeo hizo bien, no apostar todo, poner todas sus cartas sobre la mesa, quemar todas
todo su arsenal, ¿no? Entonces, bueno, pues decir, vamos a ver, lo que estamos haciendo es lo que creo que hay que hacer y vamos a esperar, si es necesario, hacer lo otro, porque si lo haces ahorita y la cosa empeora, no tienes margen de acción, ¿no? Al mercado no le gustó, pero al otro día se dio cuenta que no estaba mal, etcétera, etcétera. Entonces, es a lo que yo me refiero, con que siempre tenemos algún pretexto. Otro pretexto, y yo creo que este es no tan pretexto, es una vez más el petróleo. La OPEP la semana pasada, el viernes, decidió mantener su postura. Yo creo que al interior de la OPEP hay una crisis, ¿no? Yo estuve en junio pasado en el seminario que voy cada tanto, organizado por esta organización, valga la redundancia, y bueno, es claro que hay países que no están de acuerdo a la línea de Arabia Saudita, que es quien manda en el asunto, ¿no? Sobre todo los pequeños países productores, como pueden ser los países africanos, ¿no? En donde, bueno, pues una baja del petróleo sí que les golpea, no tienen mucho para dónde hacerse, no tienen de dónde agarrarse. Entonces, bueno, ahora la OPEP decide no alterar su postura. Esto quiere decir mantener el nivel de la oferta, no la recortan, y entonces, bueno, pues el petróleo nuevamente sufre un impacto. Hoy los precios en el mercado, pues estamos hablando de probablemente los niveles más bajos de los últimos 18 meses. El Brent, que es el crudo marcador, digamos, en operaciones de mercado, pues está abajo de $42 el barril. El WTI, el West Texas, está en 38 y pico, 38.50, el nuestro está en 32, la mezcla de México. Entonces, bueno, esto tiene muchos efectos. En primer lugar, bueno, por supuesto tiene efectos para nosotros, ¿no? O sea, lo sabemos, las razones por las cuales el presupuesto nacional se ha recortado, pues es porque los ingresos petroleros se cayeron, ¿no? Tiene otras implicaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, pues si bien hay una recuperación general, en parte también debido a la baja de los precios del petróleo, pues hay un sector petrolero muy importante que no la está pasando bien, ¿no? Entonces yo sí creo que no es nada más que a la OPEP se le ocurrió mantener. Sí hay un impacto ulterior en todo en este escenario, ¿no? Y por último diría, la semana pasada también el viernes aquí en México se publicaron los datos de confianza del consumidor. A mí los indicadores de percepción me parece que son muy importantes. Hay veces que la gente dice, no, bueno, pues eso es lo que la gente piensa. Pues sí, justamente por lo que la gente piensa, ¿verdad? Y actúa en consecuencia en su vida cotidiana, ¿no? La confianza del consumidor ha venido cayendo paulatinamente. Al arranque del año, digamos en el primer trimestre, el crecimiento de la confianza del consumidor pues no se vio mal realmente. Creció a tasas de 6,5% en ese primer trimestre, ¿no? Yo prefiero usar los datos trimestrales, aglutinarlos en trimestres, porque luego los datos mes a mes tienden a engañar, ¿no? O sea, subió, bajó, pero bueno, pues estos son fenómenos más bien que hay que observar en plazos más largos, ¿no? Entonces, la confianza subió en ese entonces 6,5%, pero en el segundo solo subió 1,8%, y en el tercer trimestre solo 0,4%. Y en los últimos 2 meses, octubre y noviembre, el crecimiento es 0,2%. O sea, sí, aumenta, pero está decreciendo, ¿no? Esto a mí me parece, sobre todo, creo que puede tener muchas explicaciones, pero me parece sobre todo paradójico. Y me parece paradójico porque es justamente en la época en donde el producto empezó a crecer, según los datos que vimos hace una semana o algo más, en donde, bueno, pues el gobierno, yo decía aquí, entiendo que el gobierno nos alucine a los que no pensamos como ellos, pero bueno, pues así es. Y al final la confianza del consumidor, pues de alguna suerte avala esto que estábamos diciendo. O sea, sí, no hay duda, el crecimiento del producto está, pero puede ser, entre otras cosas, por efectos meramente aritméticos, ¿no? Sí, y la gente así es como lo percibe. Probablemente vamos a ver confianza del consumidor negativa, no me cabe duda, ¿no? Pero aunque no la viéramos, al final es una cuestión también numérica, no me cabe duda que no estamos percibiendo lo mismo que se dice en las fuentes oficiales, sí, ¿no? Esta semana hay inflación y actividad industrial, hay que estar pendiente de ello. Y la semana entrante, el día 16, vendrá un aumento en las tasas. Supongo que sí. De parte de la FED. Así es. 0.25%. Muy probablemente, sí. Ahí estamos. Bueno, gracias, tocayo. A ti, Como buen siempre, día. Buen día. Yo creo que aquí hay datos duros muy interesantes que
aunado a la baja en los precios del petróleo, nuestros $32, sí le puedo decir que México ha exportado menos a su principal comprador exterior, que es Estados Unidos, y ya somos el cuarto proveedor de petróleo de los norteamericanos. Hemos venido bajando en esta ocasión otro escalón. ¿Saben quién nos desplazó? ¿Quién vende más petróleo que nosotros a Estados Unidos? Venezuela. Vende más petróleo. Vamos a hacer un corte. Aquí regreso con más información.